días. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? ¿No? ¿El micro de mano quieres decir? Ah, vale. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Mucho mejor, ¿eh? Muy bien, pues buenos días, Iglesia. Y como siempre, un privilegio volver a abrir la palabra de Dios juntos en esta mañana, bien dispuestos con la ayuda del Señor para escuchar lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas y para la Iglesia. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que venimos haciendo de manera habitual en el Evangelio de Marcos, que vengo haciendo. Y hoy vamos a estar abarcando Marcos capítulo 9, versos del 14 al 29. Y el título del mensaje en esta mañana es Una fe débil y un Cristo fuerte. Así que si me queréis acompañar, vamos a empezar con la lectura de la palabra, Marcos capítulo 9, y a partir del verso 14. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Esta es la palabra de Dios. En estos días de verano y vacacionales es una buena época para empezar a enseñar a nuestro hijo mayor a montar en bici, ¿no? Muchos sabréis lo que es esto. Primero, ¿verdad? Se empieza quitando una rueda, luego la otra, después empieza a pedalear y tú vas detrás manteniéndole el equilibrio, después solamente le das el primer empujón y ya le dejas avanzar solo y ahí es cuando empieza lo bueno, ¿no? Cuando el niño sigue pedaleando pensando que vas detrás, solamente para darse la vuelta en algún momento y darse cuenta de que no estás ahí. Y ahí viene el primer accidente. No se tiene la misma confianza sabiendo que estás, o pensando por lo menos que estás ahí, que cuando ve que no estás. Los discípulos de Jesús se encontraron de alguna manera pedaleando solos en el valle, o por lo menos pensando que estaban solos mientras Jesús se encontraba en la montaña, si recordáis el episodio anterior. Y al verse así, digamos que tuvieron algún percance, ¿no? Algún accidente. La diferencia con el ejemplo de la bicicleta es que ellos
sí podían mantener cierto contacto con Jesús, de alguna manera, ¿no? Por medio de la fe, de manera que en ningún caso tenían por qué pedalear solos. En este sermón quisiera que viésemos la importancia de la fe como medio para experimentar al Señor en nuestra vida, para sus bendiciones en nosotros y también como ministros de su Evangelio, cómo transmitir esas bendiciones a otros. Y esto me gustaría hacerlo comenzando con algunas palabras de introducción para preparar este tema y explicar algunos aspectos de esta historia. Mira, de los 3 evangelistas que recogen esta historia, Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es con diferencia el que le presta más atención a ella, el que le dedica más versículos y el que nos da más detalles. Sin duda él consideró que este episodio era importante, merecía nuestra atención para los propósitos que él tenía en mente, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? En este mismo se contrasta de nuevo la gloria de Jesús con la incompetencia de los discípulos, pero siempre, por supuesto, con la idea no de ridiculizarles, sino de dejarles con una lección importante, como seguidores de Jesús. Especialmente les está preparando para su ausencia. Y en esta ocasión la lección a aprender era la importancia de la fe para experimentar al Señor en nuestra vida y a través de nuestra vida a la hora de servirle en medio de este mundo que está roto y de sufrimiento, ¿no? Vemos cómo empieza el episodio. Jesús y sus 3 discípulos, lo dejamos en la montaña con Pedro, con Jacobo, con Juan, descienden de la montaña donde horas antes habían contemplado la gloria de Jesús, como nunca. Pero ahora se encuentran de nuevo, como dice el Salmo 23, en el valle de la sombra y de la muerte, donde se topan con la realidad de un mundo que sufre, de un mundo caído, de un mundo bajo maldición, lleno de mal, lleno de sufrimiento, expresado de manera muy particular en la vida, en la desesperación de un padre a causa de su hijo, que está lunático por culpa del demonio que le tenía poseído. Claro, ¿y te acuerdas, Pedro, que quería quedarse en la montaña? Pero no puede ser así. Hay mucho por hacer abajo todavía. Si la iglesia todavía está aquí, es porque todavía hay mucho por aprender y hay mucho por hacer. Es cierto que necesitamos en nuestra vida esos momentos, ¿verdad?, de intimidad, de contemplar devocionalmente al Señor en nuestra habitación individualmente, como iglesia, en nuestros cultos, pero todos esos momentos deben servirnos ahora para fortalecer nuestra fe y para devolvernos de nuevo al campo de batalla, para volver a luchar la guerra espiritual que hay en medio de este mundo que está roto y dominado por las tinieblas, donde la luz del Evangelio de Jesús debe brillar. Ahora bien, este episodio nos está mostrando qué está impidiendo que esa luz se muestre con un mayor esplendor, con mayor poder. Y es la incompetencia de los discípulos. La incompetencia de los discípulos de Jesús por su falta de fe. Las palabras del Padre que dirige a Jesús creo que todavía suenan desgarradoras hoy, ¿no? Verso 18. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí tienes unos discípulos, unos creyentes, una iglesia que no puede. Fíjate en esto, la situación de esos 9 discípulos de Jesús en el valle se parece bastante a la nuestra hoy, ¿no? Jesús está arriba en gloria, ellos están abajo, sin Jesús. Pero de hecho Jesús ya les había transmitido todo su poder, toda su autoridad, ¿no?, para enfrentarse a todo tipo de fuerzas del mal, predicando la verdad, sanando enfermedades, expulsando demonios. Lo que debían hacer ahora con Jesús físicamente presente o ausente era desempeñar ese servicio, ese ministerio con fe. Y esa es exactamente la situación a la que nos encontramos hoy, como iglesia y como discípulos de Jesús en medio de este mundo. Él no está físicamente con nosotros, pero con su Espíritu Él nos ha dotado de su autoridad, de su misma presencia para servirle en la obra de restaurar vidas quebrantadas por el mal, ¿no? ¿Y cómo podemos experimentar y servir al Señor en su ausencia? Pues la respuesta es con fe, con fe. Esta realidad de la importancia de la fe para experimentar al Señor se ilustra muy bien en el lamento de Jesús, cuando Él dice, verso 19, «Oh generación incrédula». También la vemos en la conversación que Él tiene con el padre del joven endemoniado. El padre le dijo a Jesús, a partir del verso 22, «Si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le responde, bueno, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre dice que clamó, la idea es que gritó de manera profunda, desesperada, creo, pero ayuda a mi incredulidad. La fe puede ser una fe pequeña y débil, pero que sea una fe sincera y real. Una fe humilde, que no cree en su competencia, sino precisamente que consiste en reconocer su incompetencia, pero que la lleva al Señor con angustia. La fe es el medio que nos permite experimentar al Señor, su obra poderosa, su obra restauradora en nuestras vidas, y nos permite también ser instrumentos para bendecir la vida de otros. Jesús llevó al Padre a desarrollar esa clase de fe que le ve, una clase de fe que le ve en acción. Y lo que sigue con el milagro de la liberación y la restauración de ese muchacho es una prueba de ello, ¿no? ¿Qué lección era todo esto para los discípulos? Ellos preguntan en el verso 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? ¿Por qué no pudimos hacer nada ante ese espíritu? Y en esta historia que recoge el evangelista Mateo, él ahí dice que Jesús respondió, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Una fe que se expresa, que se va a desarrollar más a través de una vida dedicada, como dice el verso 29 de nuestra historia, a la oración y al ayuno. Una vida dedicada a la oración, humildad y dependencia en el Señor. Eso es fe. No es poder, fuerza, humildad y dependencia del Señor, que te lleva continuamente a Él. Eso es fe. El plan del Señor para restaurar este mundo no va a depender jamás de nosotros, ni mucho menos. Pero nuestra falta de fe siempre es un estorbo. Siempre va a impedir ver más al Señor, ser más usados por Él para restaurar vidas que están destruidas por el mal, por el pecado y por el diablo, ¿no? Entonces, a continuación, después de estas palabras de introducción, vamos a ver cómo es de importante la fe para experimentar al Señor en nuestra vida y a través de ella en nuestro ministerio hacia otros. Y quisiera verlo a través de 4 aspectos que nos encontramos en este episodio. El primero de ellos, que nos muestra la importancia de la fe para experimentar al Señor, es la ausencia de fe. Vemos la importancia de la fe cuando la contrastamos con la ausencia de fe. Y esa ausencia de fe es evidente en todo el episodio, ¿no? Como Moisés bajó de la montaña del Sinaí, ¿verdad?, donde vio la gloria de Dios para encontrarse con un pueblo confundido, incrédulo. De la misma manera, Jesús baja de la montaña donde ha mostrado su gloria y se va a encontrar con un pueblo confundido, donde no hay fe. Y veamos 2 resultados trágicos de la ausencia de fe que vemos en nuestro texto. El primero de ellos es un mundo en tinieblas. Si donde hay fe está el Señor, y donde está el Señor hay libertad, donde no hay fe no ves al Señor, y donde no está el Señor hay esclavitud. Y eso es lo que nos pinta con detalle el evangelista, a través de la realidad aquí de un hijo que está en extremo bajo el maligno. Dice el verso 18, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y esto añade en el verso 22 que muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. El odio de Satanás por la humanidad no tiene límites. Y lo que el propio pecado quiere hacer con cada uno de nosotros tampoco. No es suficiente con dañarte. Él quiere acabar contigo. Él quiere dañarte. No por nada decía aquel puritano en el siglo XVII, John Owen, o matas al pecado o el pecado te matará a ti. El evangelista Marcos nos quiere pintar la fuerza del mal que hay en el mundo para que la veamos con todos sus colores. Nos la pinta con todo lujo de detalles y para que la tomemos en serio cuando ves a ese mal asomarse en tu vida o cuando ves que ese mismo mal empieza a actuar en la vida de otros. El mal no quiere un poco de ti. El mal quiere todo de ti, absolutamente todo. Aún fíjate, cuando Jesús libera al muchacho, el demonio le sacude con tanta violencia que lo deja como muerto. Imagínate. A través del mal, en todas sus formas, y de manera muy especial, de tu pecado y el mío, el diablo quiere destruir tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu identidad. Y eso es lo que sucede allí donde no hay fe y donde se deja fuera al Señor. Pero no solamente vemos un mundo bajo tinieblas, allí donde no hay fe,
también nos encontramos con unos discípulos incompetentes. Resuena aquí el lamento profundo de Jesús, ¿no? Cuando dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, el acento de Jesús aquí no está tanto en la incredulidad de aquellos escribas que estaban discutiendo con los discípulos, esta era obvio, tampoco en la multitud o en el pobre padre de esta historia. El lamento es principalmente por los discípulos. Todo tipo de incredulidad molesta al Señor, pero especialmente la de aquellos que no deberían tenerla. Moisés se escandalizó del pueblo de Israel cuando bajó de la montaña y vio la confusión que había en el pueblo, la falta de fe, la falta de obediencia. Pero cuando vio la de Aarón, ¿Aarón? Él era el responsable espiritual del pueblo. Él había convivido en ese monte, había visto también algo de la gloria del Señor. Él había sido escogido como el sumo sacerdote que podía entrar delante de la presencia de Dios mismo, a diferencia del resto. De la misma manera, la incredulidad de sus discípulos de ayer y de hoy es más molesta para el Señor que la de la multitud. Es más molesta por lo que han conocido, por lo que han experimentado, por todo lo que han recibido para dar. Suenan esas palabras, y dije a tus discípulos que lo echasen, y no pudieron. No pudieron. Jesús lamenta profundamente la incredulidad de los suyos, no solo porque es pecado, no solo porque es injusta, no solo porque es una ingratitud o porque deja en mal lugar al Señor en nuestra vida, sino además porque deja este mundo a oscuras y hace que el reino de las tinieblas campe a sus anchas. El Señor lamenta la incredulidad en nosotros, así que donde no hay fe, ahí hay un mundo en tinieblas y unos discípulos de Jesús incompetentes que no le pueden representar bien, ¿no? Un segundo aspecto para que veamos la importancia de la fe, para experimentar al Señor en nosotros y a través de nosotros, es el objeto de fe. El objeto de fe. Y cuando digo objeto me refiero hacia dónde debe apuntar nuestra fe. Mira, si este Evangelio nos quiere pintar con todo color la cara del mal, mucho más el esplendor de Jesús. Igual que las estrellas brillan mejor, ¿verdad? Cuando tienen detrás un fondo oscuro como la noche. También Jesús resplandece más cuando detrás tiene un fondo oscuro. Y eso se destaca ahí cuando dice en el verso 15, y enseguida toda la gente en esa situación, viéndole, se asombró. Y esa palabra es muy interesante. La palabra que se traduce aquí como asombró es una palabra bastante exclusiva en la Biblia. Es un término muy fuerte. Cuando Moisés bajó de estar en el monte con Dios, su rostro brillaba y la gente se asombraba por ello, ¿verdad? Bueno, creo que no tenemos necesidad de pensar aquí que el rostro de Jesús aún estuviese brillando cuando bajaba de la montaña. Creo que eso chocaría un poco con la discreción, ¿verdad?, que él le había pedido a sus discípulos de que no contasen eso a nadie. Esto lo veíamos en el texto anterior, capítulo 9, verso 9. Pero sin duda esto nos recuerda que la persona de Jesús, en su estado normal, en su estado común y corriente, es brillante. Su sola presencia en cualquier escenario es asombrosa porque hace que todo sea posible, hace que todo pueda cambiar. Ahora, ¿cómo luce Jesús en este episodio? Déjame darte 6 características de Jesús que nos deben asombrar y que deben dirigir nuestra fe hacia Él. La primera de ellas es la humildad. Y esta la vemos en las preguntas que Jesús hace en el texto. No sé si te llaman la atención. ¿Qué disputáis con ellos?, pregunta. Al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? No sé si te llaman la atención esas preguntas viniendo del Hijo Eterno de Dios. Yo quiero que tú veas ahí preguntas reales. No son preguntas trampa. Son preguntas sinceras. Tú aquí tienes al omnisciente, Hijo Eterno de Dios, haciendo preguntas sinceras como un ser humano entero que necesita aprender, que necesita información. Y quizá te preguntas, ¿y cómo me debe asombrar eso? Bueno, tienes el Hijo Eterno de Dios sometiéndose a ese estado por nosotros, a ese punto. Tú tienes, como Pablo escribirá en Filipenses capítulo 2, al Hijo que estando en la condición de hombre vino para rescatar a los hombres de nuestra condición. Humildad. La segunda característica es santidad, y esto se resalta en el lamento que hace Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
Igual que el organismo de una persona que tiene alergia, ¿verdad? Una persona que es celíaca reacciona al gluten. La naturaleza de Jesús es intolerante al pecado. Es alérgica al mal. Él no ve la hora de salir de escena, la hora de dejar este mundo. Quiere marcharse. No como esas personas que conoces que se están quejando todo el día de todo, pero es porque no saben que ellas son parte del problema, no de la solución. Jesús no tiene nada que ver con el problema de este mundo. Él es el contraste más grande con el problema. De hecho, Él es la solución al problema. Una tercera característica, la paciencia. Solo una expresión después de ese lamento, ¿eh? Traédmelo. Traédmelo. Aunque sufre intolerancia aguda, aunque todo su ser reacciona alérgicamente contra la oscuridad que está envolviendo ese escenario, traédmelo. Traédmelo, voy a seguir con vosotros. Voy a soportar más esto hasta el final. Voy a hacerlo hasta las últimas consecuencias. Voy a cargar con vuestra oscuridad hasta la misma cruz. Una cuarta característica, compasión. Y quiero destacar aquí, cuando Jesús pregunta al padre del joven endemoniado, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre responde, desde niño. Ahora, no hay duda de que Jesús no necesita esa información para hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué la pregunta? Bueno, pienso no porque Jesús la necesita, sino porque a Jesús le importa. Le importa de verdad. Le está diciendo, mira, para mí esto no es un caso más entre muchos. Yo quiero conocer tu historia. Yo quiero saber de tu sufrimiento. Ninguno de nosotros aquí somos un caso más entre muchos. Somos simplemente un número más para Él. Él se compadece de cada historia particular. Él siente todas y cada una de ellas de manera individual. Y Él quiere hacer algo por cada una de ellas de manera especial. ¡Qué compasión! Una quinta característica, la gracia. Eso se ve en toda la conversación con el Padre. El Padre le dice, si puedes hacer algo, a Jesús. ¿Que si Jesús puede hacer algo? Jesús le responde, si puedes creer. Claro, el asunto aquí no es la capacidad de Jesús para hacer algo, sino la capacidad del hombre para creerlo. Jesús puede hacer algo con fe o sin fe, como ha demostrado muchísimas veces, pero sin fe no estaría haciendo lo más importante por ese hombre. ¿Podría solucionar esa situación? Pero él seguiría en su oscuridad. Y Jesús quiere ayudarnos en nuestro problema más importante, la fe, sin la cual no puedes estar bien con Dios. La fe por medio de la cual te abre las puertas del reino de Dios y te lleva a una relación renovadora con Jesús en tu vida. Eso no va a transformar algo de tu vida, eso va a transformar toda tu vida. Y una última característica, poder. Y una vez más en este Evangelio se ve con Jesús un poder absoluto, se ve cómo trata al espíritu. Verso 25, se dirige a él y le llama espíritu mudo y sordo, lo conoce perfectamente. Yo te mando, y ese yo es enfático, él podría haber dicho te mando, pero él pone el yo delante, porque él es el Dios de Israel. Sal de él y no entres más en él. Y delimita el tiempo. Y de muy mala gana, pero el espíritu no le queda más remedio que obedecer. Y además se muestra luego con el joven. Dice el texto que quedó como muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Eso nos decía antes el Salmo 40 que ha leído Pepe, ¿no? Él le saca del pozo y lo pone sobre la roca y endereza sus pasos. Ahí la palabra que se usa para levantar es la misma que se usa todas las demás veces en los evangelios, para resucitar. Así que hay debate aquí de si realmente el niño murió o no murió. Pero el punto aquí es que sea como sea, Jesús le vivificó, no solo exteriormente, sino interiormente. Le llenó de energía. Y este es el poder con el que Él quiere actuar en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas y a través de nosotros también, cuando tenemos fe. ¿Qué objeto de la fe tenemos, ¿no? ¿Hacia dónde debe apuntar nuestra fe? ¿Qué Jesús tan asombroso? Él puede cubrir absolutamente todas nuestras expectativas de un Salvador, ¿no? El tercer aspecto que quisiera destacar es la necesidad de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no?, dice el autor de Hebreos. ¿Qué clase de fe es la que agrada a Dios? Y como dice
Hebreos también, va a ver su recompensa en su vida. Pues déjame darte 3 características que vemos en el texto. La primera es una fe ilimitada. Ilimitada. Jesús le dice al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, no te equivoques con este versículo. Esto no habla tanto de los resultados de la fe, sino de las características de la verdadera fe. No significa que el que cree recibirá todo lo que quiera, sino que el que cree está convencido de que Dios puede hacer todo, de que nada es imposible para Dios. Eso es fe. Ahora también debe ser una fe real. El Padre enseguida grita desde lo más profundo de su alma, creo. Sí, podemos hablar en esta mañana aquí mucho de la fe, pero no te olvides antes de salir por esta puerta de hacerte esta pregunta, ¿pero crees? ¿Tú crees? ¿Crees esto de Jesús? ¿Crees que Jesús es el Hijo eterno de Dios, encarnado por nosotros y para nuestra salvación? ¿Crees que Él es el Mesías, el Salvador, el Rey de este mundo, que fuera de Él no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, solo hay oscuridad? Como el evangelista Felipe le dijo a aquel etíope en el libro de Hechos, ¿crees esto de todo corazón? ¿Sale de lo más profundo de tu alma, tanto como para hacerlo público? ¿Crees? Y una última característica debe ser una fe humilde. El Padre reconoce, creo, pero ayuda a mi incredulidad. La mejor muestra de fe en este mundo, decía Juan Calvino, el reformador protestante, siempre será una mezcla de fe y de incredulidad. Siempre. El autor Timothy Keller dice que a través de Jesús no es la demostración de nuestra capacidad lo que nos abre el camino a Dios, sino el reconocimiento de nuestra incapacidad. De eso se trata la fe. Vengo ante el Señor reconociendo mi incapacidad, reconociendo mi necesidad de ayuda. Así que la fe verdadera es humilde, necesita ayuda. Y aquí la palabra ayuda también tiene un sentido muy especial, tiene el sentido de necesidad de ayuda corriendo, urgente. Es esa fe que dice, con el Salmo 40 también, Dios mío, no te tardes. Ven corriendo, necesito ayuda ya. Y además se encuentra en presente. De manera que este hombre no está reconociendo solo la necesidad de una ayuda puntual, en su caso en concreto, sino la necesidad de recibir diariamente esa ayuda, siempre para vencer su incredulidad constante y estar siempre con el Señor. Así que ves que la diferencia entre un creyente y un incrédulo no es que el incrédulo duda y el creyente no duda, los dos dudan. La diferencia es que las dudas que separan al incrédulo del Señor, al creyente lo acercan corriendo y con urgencia. El creyente lleva sus dudas humildemente y con fe al Señor. Sus dudas le acercan más deprisa a Él. Pero cuando, como dijo Jesús, cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando Jesús descienda de su monte, ¿hallará esa fe en sus discípulos? Una fe ilimitada, que todo lo cree. Una fe real, determinada, que la confiesa públicamente. Una fe humilde, que pide ayuda al Señor para que siga sosteniendo esa fe. Y con esto quiero llegar al último aspecto. Hemos hablado de la ausencia de fe, hemos hablado del objeto de la fe, la necesidad de fe, finalmente la expresión de fe. Todo este episodio nos enseña cómo deben moverse los discípulos de Jesús cuando Él no está con ellos. Y la manera es con fe. Pero ¿cómo se va a expresar esa fe de forma práctica en nuestra vida? Y la respuesta es con oración. Con oración. Cuando volvieron a casa con Jesús, los discípulos le preguntan, ahí verso 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les responde, este género o esta clase con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así que por eso podríamos interpretar que lo que sucedía en esta situación es que los discípulos estaban tratando de ayudar a este hombre, a ese niño, a esta familia, sin orar. Sin orar. De nuevo, Timothy Keller dice aquí, qué arrogancia si pensaban que por sí mismos podían enfrentarse al mal y al sufrimiento del mundo. Subestimaron el poder del mal en el mundo y en ellos mismos. Subestimamos nuestra debilidad cuando no oramos.
Esta semana mismo he podido, mientras preparaba el sermón, experimentar eso en mis propias carnes. Estaba hablando con alguno de vosotros por teléfono y en algún momento la conversación dio un giro para explicar una realidad bastante dura, bastante difícil. Y en ese momento, mientras escuchaba a la persona, en mi mente vino enseguida, pero ¿cómo me he atrevido a llamar a esta persona sin orar antes? ¿Qué me ha hecho pensar que yo tengo las capacidades para ni siquiera escucharla? Yo me estaba debilitando solo de escucharla. Infravaloramos nuestra debilidad. Como cristianos, como iglesia, ¿cuántas cosas emprendemos sin la oración de fe? Antes, durante. Es normal que entonces tengamos que entonar, ¿no? Que tengamos que experimentar el no pudimos de los discípulos. La incredulidad solo nos deja confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestra sabiduría. La fe nos lleva a orar por todo, reconociendo nuestra debilidad. La fe se expresa diciendo lo mismo que el puritano John Bunyan escribió en su libro sobre la oración. Puedo hacer más que orar después que haya orado, pero no puedo hacer más que orar hasta que no haya orado. Eso es todo lo que puedo hacer. La fe se expresa en una vida entregada a la oración, en dependencia de Dios continuamente. Llegados hasta aquí, yo quisiera dejaros con algunas aplicaciones de todo lo que hemos estado viendo, apuntando a todo nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón y sus afectos, y también a nuestra voluntad para que en esta mañana tomemos las resoluciones necesarias. En primer lugar, como enseñanza, aprendemos que nuestro principal obstáculo para experimentar al Señor en nuestra vida y a través de nuestra vida es la falta de fe. No puedes experimentar más el gozo de su perdón por falta de fe en su gracia, en su amor. No puedes experimentar cambios en tu carácter por falta de fe en sus mandamientos al aplicarlos. No puedes experimentar paz en medio de la ansiedad por falta de fe en sus promesas, en su cuidado. No puedo ser útil ayudando a otros por falta de fe en su poder por medio de la oración. La falta de fe es el primer obstáculo entre nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, para tu corazón y para el mío, quisiera dejarte también con esta nota para tu examen. Piensa en las vidas rotas que hay a tu alrededor ahora mismo. Piensa en ellas. Quizá están en tu casa, quizá están en tu trabajo, quizá están aquí mismo sentadas. Sinceramente, ¿crees que el Señor puede hacer algo por ellas? Y te pregunto más, ¿crees que el Señor puede hacer algo por ellas por medio de ti? Si eres como yo, seguramente alguna vez te has sorprendido orando por alguien o tratando de hacer algo y mientras lo hacías pensando que realmente no iba a cambiar nada eso. ¿Cuánto tenemos que orar nosotros también? Creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad, que yo no sea un estorbo por mi falta de fe. Pero hay aquí también un gran consuelo para nosotros. Mira cómo el Señor recibe tu fe pequeña. Mira cómo Él la acepta. Mira cómo Él quiere trabajar con ella, a partir de ella, y que la sostiene, como hace con este padre. Él acepta y responde a una fe imperfecta, una fe débil, una fe mezclada con dudas, pero una fe real. Jesús no dice, no, vuelve aquí entonces cuando no haya nada de incredulidad. Eso no va a ocurrir a este lado de la eternidad. Nada de eso. Que tu poca fe no te deje fuera en esta mañana. Llévala al Señor, ves al Señor con ella y dile, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. No dejes de ayudarme a creer más, a creer mejor, cada día, en medio de este pecado con el que estoy luchando, en medio de esta adicción, en medio de esta crisis matrimonial, en medio de este hijo, en medio de esas decisiones que tengo que tomar, en medio de toda la oscuridad que me envuelve. Hay una escena que me gusta mucho en El progreso del peregrino, de John Bunyan. Cuando Cristiano es el personaje principal de este libro, de esta historia, y él llega a casa de intérprete, un hombre que le va a enseñar los principios básicos de la fe y de la vida cristiana, y este hombre intérprete lo lleva a una de las habitaciones de la casa y le muestra un fuego en la pared, como si fuese una hoguera. Y al lado de ese fuego hay un hombre que está echando jarras y jarras de agua, tratando de apagar ese fuego, pero sorprendentemente el fuego nunca se apaga, todo lo contrario, sigue encendido y cada vez más avivado.
Y Cristiano le pregunta a intérprete, ¿qué significa esto? E intérprete le responde, mira, ¿ves a ese hombre? Ese hombre representa a Satanás. Él está tratando continuamente de lanzar agua y apagar la obra de la gracia y de la fe en el corazón de los cristianos. Ahora, ¿quieres saber por qué eso no se apaga? Ven conmigo. Y lo lleva al otro lado de la pared. Y detrás de ella hay otro hombre que representa a nuestro Señor Jesucristo, que está continuamente detrás echando aceite en ese fuego, constantemente, para que la llama no se apague. Esa es la realidad. El Señor sostiene nuestra fe. El Señor está trabajando con tu poca fe. El Señor quiere salvarte de toda incredulidad para que creas que con Él todo es posible. Él se disgusta donde no hay fe, claro. A Él no le gusta cuando no ve fe. Pero Él sigue soportándote. Él sigue trabajando con nosotros. Él sigue diciéndote, tráemelo. Tráeme el caso. Venga, tráemelo. Tráeme tu vida, tráeme tu situación, con una fe pequeña, pero que sea una fe real. Y aún vas a ver su mano. Quisiera dejarte con algunas exhortaciones para tomar algunas decisiones en este día. En primer lugar, si todavía no eres cristiano, si no te has comprometido con Jesús como el Salvador, como el Rey de tu vida, pero ves que se está encendiendo en ti algo de fe en esta mañana, llévala a Jesús. Llévala a Él. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. El profeta Zacarías en el Antiguo Testamento dice que los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No menosprecies las cosas pequeñas. Lleva tu pequeña fe a Jesús y un rato con Él la va a multiplicar, te lo aseguro. Tu fe puede ser pequeña, pero Él es un Salvador grande. Él tiene mucho más para ti de lo que tú vas a poder traerle a Él. Así que ven a Él. Ahora, cristiano, no sigas haciendo nada sin oración. Iglesia, no sigas haciendo nada sin oración. Cada vez que enfrentas el día por la mañana, cualquier reto, cualquier decisión, cualquier enfermedad, cualquier crisis, cualquier momento en el que vas a ir a ayudar a alguien, sin oración estás subestimando dos cosas: la fuerza del mal y tu debilidad. Solo los que no tienen fe dependen de sus propias fuerzas, de su sabiduría. Los que tienen fe dependen del Señor en oración. Se toman en serio las palabras de Jesús que dijo, curiosamente, antes de seguir hablando después de la oración, separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. O sea que tu fe se expresa antes orando que haciendo nada. No es haciendo grandes cosas por el Señor, no, ora. Reconoce que no puedes, reconoce que Él sí puede. La fe se expresa antes orando que haciendo nada. Y por último, contempla con los ojos de la fe, aunque sea una fe diminuta, aunque sea una fe pequeña, contempla con esos ojos la persona de Jesús, hasta que tu corazón quede profundamente asombrado por Él. Contempla en esta mañana su humildad, tomando la condición de hombre para rescatar al hombre de su condición. Contempla su santidad, no encontrando en Él ninguna mezcla de oscuridad, de error, de injusticia. Contempla su paciencia con nosotros, soportándonos, quedándose hasta el final contigo, llegando hasta la misma cruz, trabajando todavía en nuestra vida, a pesar de nosotros. Contempla su compasión, interesándose por ti, por tu historia, por tu sufrimiento. Cuéntale tu historia a Jesús. Contempla su gracia, aceptando tu fe débil, pequeña, trabajando en ella para que puedas experimentarle cada vez más profundamente. Y contempla su poder, venciendo todo tipo de oscuridad en tu vida, todo tipo de mal, vivificando tu alma, sosteniendo tu fe de la mano, como hizo con aquel padre, para que le puedas experimentar y para que puedas también servirle, ayudando a otras personas. Contémplale con tu fe pequeña y eso aumentará tu fe. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar todo esto. En esta mañana reconocemos que nuestra falta de fe
es el principal obstáculo para poder verte en nuestra vida, para poder ser usados por ti y ayudar a otros. Señor, ¿cuántas veces nos hemos acercado a ti sin esperar nada de verdad? Sin creer que fuésemos a verte, a ser usados en medio de lo que estábamos pidiendo. Nuestra fe siempre está mezclada con dudas. Pero en este día también, Señor, qué consuelo saber que aun siendo pequeña, débil, mezclada, tú no la rechazas, tú la aceptas. Incluso la quieres usar para mostrarte en nuestras vidas, para mostrar tu poder. Qué alentador es ver que aunque nuestra fe es débil y es pequeña, Cristo es fuerte y es quien la sostiene. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes en este día. Da fe al que no cree y sostén la fe de los que creemos. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a ser cada día conscientes de nuestra incapacidad, que separados de ti nada podemos hacer. Y eso nos lleva a vivir en dependencia tuya todo el tiempo, por medio de una vida de oración continua por todo. Abre nuestros ojos en este día y permítenos, con los ojos de la fe, contemplar la asombrosa persona de tu Hijo Jesucristo y que de esa manera nuestra fe sea fortalecida. En su nombre oramos. Amén y amén. Pues, Iglesia.